Nos preocupa y mucho la situación en Bolivia, que minuto a minuto está, pareciera ser complejizándose cada vez más. En este momento, el alto movilizado en defensa de Evo Morales y en contra de la ola de violencia contra indígenas, campesinas y funcionarios, después de que haya una presidenta autoproclamada, muy a lo Guaidó, pero bueno, es difícil comunicarse con colegas, con gente que está en Bolivia en este momento por la situación de precariedad de su seguridad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos en este caso, una periodista. Ella es egresada de la Universidad Nacional de La Plata y es ex trabajadora de Bolivia TV, canal que hoy por hoy está fuera del aire, por lo menos en su formato online. Nadia Cuantrán está con nosotros. Nadia, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Carlos y Martín te saludamos. Gracias por estos minutos, ¿eh? Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día. Estuviste vos estás ahora acá, pero estuviste en Bolivia ¿cuánto tiempo? Yo estuve en Bolivia, sí, como decís, cuando estuve trabajando estatal del Estado Plurinacional de Bolivia. Ujú. Estuve en Bolivia viviendo durante un año aproximadamente. Y sí, como decís, la situación la verdad que es bastante complicada. Es incluso muy peligrosa para muchos de mis compañeros, de colegas que están todavía resistiendo. La señal incluso del canal tuvo que cerrarse por, Ujú. por todo el peligro que implicó las movilizaciones mal llamadas resistencia civil, Claro. porque claramente que de resistencia y de civil tienen muy poco, en donde hubo muchos episodios de violencia. Incluso tomaron el canal de rehenes, no los dejaron salir, los golpearon al salir, evitando que tuvieran que volver al canal. O sea, directamente ya no se pudo trabajar. Vamos a volver al tema de los medios que me interese mucho, pero digo, primero preguntarte, porque lo charlabas con la producción y me lo comentaban ellos. Indudablemente esto no es algo que se gestó en días, ¿no? Esto se viene gestando hace mucho tiempo. Hasta que vos estuviste viviendo allá, ¿cómo se vivía la situación? ¿Cómo era el día a día? Porque bueno, si uno compara los números, por ejemplo, de Bolivia con nuestro país, lo que ha crecido Bolivia en lo económico, en lo social, parecía como impensado una situación que como la que se está dando ahora, ¿no? Pero bueno, vos que estuviste ahí hasta hace un año, ¿cómo se vivía, digo esto, el día a día en Bolivia? Y el último tiempo sí, había mucho movimiento social. Claramente que eran muy explícitas las alianzas que tenían los movimientos opositores. Por ejemplo, un movimiento que era Bolivia Dice No, que estaba muy vinculado a la Embajada de Estados Unidos, muy vinculado al gobierno de Bolsonaro con Brasil, a la Embajada de Brasil en Bolivia, sobre todo vinculado desde la zona de Santa Cruz, que es como eh, el departamento más blanco, por decir de alguna manera, que es el más racista. Inevitablemente es así. Y siempre los disturbios estaban generados así. Incluso en diciembre del año pasado, movimientos supuestamente estudiantiles, que en realidad claramente que eran movimientos con personas que no tenían nada que ver con el movimiento estudiantil, que estaba llevándose una marcha vinculada a lo universitario. Sí. Quemaron el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, que es el que estaba definiendo cuáles iban a ser las pautas para las próximas elecciones. Entonces, claramente ya se estaba gestando un movimiento que vinculado a todos los poderes extranjeros que quieren intervenir hace mucho tiempo y que incluso históricamente intervinieron en Bolivia, porque hay algo que me parece que es un dato que no es menor y que es muy importante. Incluso era algo que siempre en los discursos presidenciales, tanto Álvaro García Linera como Evo Morales repetían, que es el hecho de que la embajada está bien definida quiénes iban a ser los candidatos presidenciales. Ujú. La Y algo embajada que en la está, porque justo época... se cortó, la embajada de Estados Unidos, ¿no? Creo que Sí, la dijiste. Embajada de Estados Claro, Unidos, claro. sí, la Embajada de Estados Unidos era la que definía, Sí. primero definía quiénes iban a ser los candidatos. Ella, la Embajada y los diplomáticos definían quiénes iban a ser los candidatos, y después tenía participación en el Parlamento, cosa inaudita, claramente desde personas tanto infiltradas como muchas muy explícitas, Ujú. quiénes eran, ¿no? Entonces, desde el vamos, todo ese ejercicio de poder ya como
como demasiado explícito, demasiado ya sin ningún tipo de enmascaramiento, hablaba de una continua, ¿no? Y no es casualidad que todo este proceso de cambio haya generado que Bolivia sea el país con mayor crecimiento económico de toda Latinoamérica en los últimos 5 años, Claro. no solamente dicho por el gobierno, porque ahora cuando se habla de las voces, de quién construye los relatos de Bolivia, son organismos internacionales los que miden estos índices. Entonces, hablar de que hay una tergiversación también hacia afuera es un poco inaudito, un poco creíble. La pregunta un poco, digo, viéndolo desde aquí es, ¿por qué Evo, a ver, la pregunta es por qué Evo no encuentra un sucesor pensando que su situación, digamos, podría complicarse en una nueva presentación, digamos, como candidato? O lo tenía y no hubo plazos o no hubo tiempo, o por más que lo tuviera, esto se iba a dar, digamos. Mira, yo creo que el último tiempo, incluso era algo que hablábamos mucho con mis compañeros de trabajo y con toda la gente del movimiento, porque para esto toda la construcción siempre, desde mi perspectiva personal, tenía un tinte político ideológico, la participación de estar en ese canal, era el hecho de que ya se habían ampliado las puertas hacia la juventud. Para mí incluso hay dos referentes como muy marcados de las decisiones de Evo de continuar con el proceso de cambio, con una renovación, que es Adriana Salvatierra, que es una militante excepcional, la escuché así, realmente tiene una capacidad impresionante, que fue la presidenta de la Cámara de Senadores y Diputados, que tuvo que renunciar. Uh-huh. Y después Andrónico, no recuerdo ahora el apellido, pero bueno, es otro de los referentes que en algún punto yo creo que está tomado por Evo como los sucesores, ¿no? Claro. A la vez, Andrónico Rodríguez. Y por otro lado, toda como la nueva banca que asumió a principios de año, que tenía que ver con el primer ministro de el primer ministro, como primer político que ocupaba un cargo de importancia, que era abiertamente declarado gay, y que claramente venía con otra perspectiva también de construcción, ¿no? Yo creo que todas esas últimas medidas, asimismo toda la revolución que causó el Sistema Único de Salud, que era la primera vez que Bolivia empezó a tener salud pública en el país a nivel histórico, fueron todas medidas que en algún punto empezaron a empujar a todos estos sectores, justamente de la élite boliviana, de la oligarquía boliviana, y de la parte más fundamentalista y racista, que claramente es como que es la que termina, a mi parecer, de desencadenar todo esto de manera tan fuerte, ¿no? Porque Claro. fueron como varios puntos neurálgicos que se tocaron, que fueron los que le dolieron a este sector de la sociedad, que nunca aceptó que un indígena estuviera al poder, ¿no? Nadia, ¿vos podés quedarte un segundito en línea privada y seguimos charlando, te parece? Sí. Porque tenemos que ir a Claro. las noticias. Mientras tanto, mira, un anticipo que, bueno, parece ser, digo, que algunas cosas el gobierno, este gobierno saliente, ¿no?, de Mauricio Macri empieza como a entender. Acaba de dar un comunicado diciendo que no va a reconocer por ahora a la presidenta interina de Bolivia. Lo que dijo Cancillería o fuentes de Cancillería: no vamos a pronunciarnos por el momento, entendemos que es la máxima autoridad del Senado, pero no hay elementos suficientes para reconocerla como presidenta. Es algo que estamos estudiando. Lo dejamos un minutito, te pedimos que quedes en línea. Noticias y ya volvemos. Transmite LR11, Radio Universidad de La Plata, en su frecuencia de 1390 kHz. Desde sus estudios, ubicados en lo más alto del edificio Caracachó, calle 48, entre 6 y 7. La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La radio de la Universidad Pública. En este momento, miles de investigadores trabajan por un futuro mejor. Lo que ellos descubren en sus laboratorios, lo escuchás en Contacto Universitario. Contacto Universitario. Seguimos en contacto con Nadia Cuantrán, es periodista, es argentina, hasta hace un año estuvo trabajando en Bolivia TV, viviendo en La Paz, en Bolivia. Nadia, estás ahí, seguís, ¿no?
sí, estoy acá. Gracias por abordarnos unos minutos. Martín, quiere hacerte una pregunta y después seguimos charlando también. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Martín? Buenos días. ¿Qué tal? Mira, bueno, la pregunta que te queríamos hacer acá un poco charlando fuera del aire era, a raíz de todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación los últimos días, ¿qué sabemos, no? En algunos casos, qué visión es la que tienen, pero puntualmente preguntarte qué pasó a raíz del referéndum del 2016, cuando Evo Morales buscaba el tema de la reelección. Bueno, después estuvieron las condiciones dadas para que él se presente en las elecciones del 20 de octubre, pero preguntarte por qué la oposición habla ahora de estos temas y en el medio aceptó presentarse a las elecciones en esas condiciones. Esa es la pregunta, más que nada vos que estuviste viviendo allá y nosotros no seguíamos el día a día cotidiano de Bolivia, ¿no? Claro, sí. Yo creo que hay un hecho puntual que tiene que ver con una cuestión de revisionismo histórico. Carlos Mesa, que es el principal opositor, incluso la persona que quiso aglutinar, que tuvo muchas dificultades para aglutinar a toda la oposición, que es lo que quiso hacer en su momento, de todos los partidos, para poder generar una masa suficientemente importante para enfrentar a Evo. Tiene su historia y tiene su pasado que de algún modo no se pudo despegar de la misma historia, ¿no? Porque él fue el protagonista, por no decir el protagonista en negativo, ¿no? Sí. De lo que sucedió en Bolivia entre el 2003 y 2004, que fue lo que se llamó la guerra del gas, que generó muchísimos muertos por la desidia de Mesa, Carlos Mesa, que en ese momento era vicepresidente, en donde justamente la idea era básicamente regalar los recursos petrolíferos de Bolivia a Estados Unidos, y la resistencia más grande se generó en el Alto, que hoy justamente es el mismo espacio que sigue resistiendo, que es básicamente territorio aymara. Y claramente que el modus operandi de este político, por no ponerle otro nombre, es el mismo. Básicamente es generar el caos, el conflicto y poder resolver desde ahí. No hubo un plan de gobierno, no hubo una propuesta sólida, y justamente como no hay un proyecto superador al proceso de cambio, con todas las críticas que se le puede hacer y con todas las cosas que hay que modificar seguramente, ¿no? De todo el proceso que vivió el Estado Plurinacional de Bolivia desde su gestión. No hay ni hubo una propuesta superadora que pudiese presentar algo que no fuese otra vez violencia, ¿no? Claro. Como sucedió en aquel momento. Entonces, Mesa, hoy que aparece totalmente como oculto, fue en realidad el principal gestor de todo esto, obviamente en convergencia con estos otros personajes como Camacho que aparecen ahora, pero que en realidad están ocultos dentro de esa invisibilización que les permite el recurso económico que tienen, porque no son militantes de base ni son personas que pretenden recuperar la democracia para una búsqueda de equidad, como dicen en sus discursos, sino que lo que quieren básicamente es eso, es reapropiarse de los recursos a costa de tener que negociar con la Embajada de Estados Unidos y con los grandes poderes que claramente van a recibir parte de la repartición de todos estos recursos. Bolivia es uno de los países más ricos de Latinoamérica, claramente por eso tantos años fue la más pobre, hasta la llegada del proceso de cambio. ¿Por qué? Porque se ocuparon de llevarse el mayor porcentaje de las regalías cuando no correspondía por tener empresas extranjeras que se llevaban todo, ¿no? Nadia, ¿quién es Yanine Áñez Chávez, que en 2013, ahora recién estaban recordando un tuit de ella, dice: sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas, la ciudad no es para los indios que se vayan al altiplano o al Chaco? ¿Quién es este personaje? En la esfera de lo comunicacional, por eso te digo que ahora hablando, me parece que esto es algo interesante, porque fueron por no decir solamente actores sociales, porque políticos es como que eso está en duda, que estuvieron bastante ocultos. En ningún momento fueron actores que generaron demasiado lugar en el escenario de las discusiones en el cotidiano en Bolivia, sí, ¿no? Pero me parece que justamente por eso aparecen hoy y por eso hoy tienen la posibilidad de aparecer en estos lugares como principales, porque se mantuvieron bastante al margen operando desde otros lugares, ¿no?
todos estos vínculos y estas personas que en ningún momento se las vio por ahí haciendo otro tipo de planteos más que solamente vómitos de racismo y de misoginia, entre otras cosas de los matices de sus discursos, no aparecían en la esfera pública, aparecieron hoy como a resolver, como salvadores de algo que en realidad es un caos y que no quieren reconocer, y que incluso los medios argentinos están intentando continuamente, los que hoy tienen preponderancia, ¿no? Sí. Intentando construir esa idea, claramente que es inconstitucional, claramente que la persecución que se llevó, ¿no? O sea, desde los militantes de base más barriales y de los espacios más chicos y de los sectores rurales, yendo a mayor escala directamente contra el presidente, ¿no? Claro. Con una intención de asesinato. Entonces, es muy... De mi parte, la última, Nadia, te agradecemos mucho y cuando quieras seguimos charlando, ¿no? Pero digo, ayer nos enterábamos que se había cortado, por ejemplo, la señal de C5N satelital en Bolivia. La mayoría de los canales están fuera de aire, las radios pasan lo mismo. ¿Cómo se informan, digamos, hoy, quien está en Bolivia hoy, de dónde, qué radio, qué medio puede tener, aunque sea online o algún medio, digamos, de autogestión, digamos? ¿Cómo llegan las noticias dentro de la misma Bolivia? Y mucho de lo que, por lo menos a nivel personal, de lo que se puede acceder es no desde los medios, sino desde las personas específicas. O sea, hay tanto militantes, hay funcionarios que están a costa de sufrir atentados y persecución, están grabando videos, están... Sí. pasando por redes sociales, básicamente, testimonios personales de la información que está circulando en esos espacios, y me parece que hoy, lamentablemente, como ya te digo, el canal estatal fue cerrado, las radios comunitarias también fueron atacadas, y no hay forma de conectarse porque hay muchas cosas que funcionan a nivel local. Hoy lo que nos globaliza son las redes sociales, entonces esa es la posibilidad por ahí de acceder a un poco de información más fiable y justamente desde una perspectiva distinta a la que presentan los medios hegemónicos hoy. Claro. Así que bueno, básicamente es seguir a las autoridades, que es lo que por ahí funciona un poco más, y poder ir viendo como el momento a momento de lo que pueden ir comunicando, ¿no? Nadia, gracias por estos minutos con Radio Universidad de La Plata, con Contacto Universitario. Cuando guste seguimos charlando. Ojalá, te digo, esto termine como todos queremos que termine, en forma pacífica, por la vía democrática, digamos, y ojalá nuestro gobierno que queda por estos días, sé que el que viene está haciendo mucho para concretar. Sí. Incluso se habló y se sigue hablando de la injerencia que ha tenido en la llegada a México sano y salvo de Evo, de Linera, digamos. Me parece que, bueno, digo, ojalá por estos días se solucione todo, que pare la violencia, sobre todo, bueno, es el día de hoy que no sabemos, digo, cuántos muertos heridos ha habido, porque las manifestaciones, las movilizaciones son muy grandes, pero claro, como el cerco mediático es terrible, no se filtra nada más, como lo que vos decías, ¿no? Alguien que logra subir algo a una red social y lo comparte, ¿no? Sí, claramente es lo que está sucediendo, y bueno, aún lo mismo, la intención para que esto mejore y que ya deje de suceder eso. Hay muchos compañeros que están buscando la forma de emigrar, Claro. que esto se resuelva antes de que eso suceda, ¿no? Porque no corresponde según la idea democrática que ellos plantean, ¿no? Nadia, gracias, seguimos charlando cuando vos quieras, Gracias, igualmente, hasta luego. Nadia Cuantrán es periodista, es argentina, ella estudió aquí en la Universidad de La Plata.